Ya hace un tiempo y tiene que ver con la salud mental y más que nada en una franja etaria hablando de los adolescentes. Y ya lo tenemos aquí con nosotros en nuestra mesa de estudio. Nicolás Aranda es director provincial de salud mental. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, buen día. Bueno, primero nada, muchas gracias por recibirme acá en el piso y bueno, poder charlar justamente de nuestro tema de trabajo, así que acá estamos. Bueno, a ver, hablábamos fuera de aire nosotros Sí. de cómo está en este momento visibilizado, si se quiere, y para bien, este tema de la salud mental. Sí, la visibilización, viste, arranca con la pandemia, con el tema de la gente encerrada, justamente en el aislamiento más estricto, que empieza a haber, digamos, como inquietud por el tema de la salud mental, que empieza la gente a plantearse, bueno, ¿cómo puedo sobrellevar de la mejor manera posible esta medida extrema? Y creo que un poco instala el tema en agenda y de ahí, bueno, seguimos en cartel, por así decirlo, Ujú. hablando ya, digamos, de la amplitud de temas que tiene que ver con este campo, ¿no? Que es muy amplio. Ujú. Claro, digamos, se empezó a hablar y mucho de esta cuestión porque no solamente por la cuestión de conocerse a través de los medios, de las redes, o también el número creciente de gente con esta sintomatología, es la preocupación que lleva a hacer justamente esta campaña que ha encarado el gobierno de la provincia de Misiones. Mira, la pandemia, como yo te decía, uno instaló el tema en los medios, pero Sí, también el efecto social que tuvo fue por las cuestiones de aislamiento y demás, quien ya por ahí quizás no venía muy bien, no se venía sintiendo bien, agudizó este tipo de presentaciones. Además, si vos te pones a prestar atención, la digitalización de un montón de actividades de la vida se acrecentó después de las medidas de aislamiento, que eso también está muy asociado al estrés y a la ansiedad, porque estamos hiperconectados, vivimos, digamos, muy pendientes de la interacción vía digital, pero no solo digo por el tema de las redes sociales y los chicos, sino también nosotros los adultos con el tema del Ujú. trabajo. sí. Eso iba a ¿Cuándo termina el preguntar, ¿no? trabajo? Porque por ahí la pandemia nos afectó a todos por igual o a esta franja etaria un poco más. A la franja de los adolescentes afectó un poco más por el hecho de su momento vital, ¿sí? Porque es un momento en donde la identidad se está conformando, donde hay un montón de cuestiones que están en juego, en esas transformaciones subjetivas que decimos que sufren los adolescentes, Ujú. por el hecho de decir, bueno, hasta acá fui un niño, ahora tengo otras responsabilidades, hasta acá todo lo que mis padres eran los únicos que tenían la razón y toda la vida era así, y de golpe me encuentro con que hay un montón de formas de vida diferentes Ujú. y tengo que elegir cómo quiero vivir, qué quiero hacer de mi vida una vez que termino la escuela. Todo ese tipo de cuestiones, digamos, inciden, digamos, en el proceso adolescente. Y imagínate atravesado por la pandemia, por chicos que no pueden socializar, que están todo el día en su casa, que están expuestos a un montón de contenido vía redes, que no logran tener herramientas a veces como para poder discriminar, que incluso a nosotros los adultos nos cuesta discriminar cuando es una fake news y cuando es algo de verdad. Ujú. Bueno, todo este tipo de cuestiones yo creo que inciden puntualmente en la población adolescente y bueno, también obviamente como te decía, de cierta forma también diferente en los adultos. ¿Cómo se manifiestan estos problemas, Mm. si se los puede identificar, ¿no? ¿Y Ujú. cuáles son por ahí los factores de riesgo más importantes? Mira, nosotros lo que más recibimos como motivo de consulta de lo que tenemos registrado Ujú. es la ansiedad y la depresión, ¿sí? Como mayores motivos de consulta para un tratamiento psicoterapéutico en lo que es salud pública. Ahí hay que tener en cuenta, digamos, que la ansiedad puede ser algo reactivo, es decir, estar atravesando realmente un momento muy difícil, de mucha exigencia, o Ujú. laboral, o en la escuela, o familiar, que termina gravitando en un episodio de ansiedad, ¿sí? Y que no necesariamente implica que se instale un trastorno. Ujú. Y después, bueno, cuando realmente se instala un trastorno. Un trastorno sí ya es algo sostenido durante cierto tiempo, donde aparecen los episodios de ansiedad, la dificultad para salir a la calle, ese tipo de cuestiones. Y cuando hablamos de depresión, bueno, ahí por ahí quizás se ve más afectada la población un poco más, no tan adolescente, sino adulto joven, y Ujú. tiene que ver con esta idea, digamos, de desmotivación, de falta de sentido en la vida. No necesariamente es tristeza, porque hemos visto, digamos, casos, y sobre todo cuando hablamos de varones, de personas que no presentan esa sintomatología pura, sino que los ves más irritables, más enojadizos, o por ejemplo, empezando a incrementar su consumo de alcohol, u otro tipo de vías de, si se quiere, como podríamos así decirlo, de vulgarmente de descarga, Ujú. para lidiar con la frustración que tienen. Ujú. Claro, Nicolás, uno ve por ahí a los chicos, ¿no?
Hace poquito veía una estadística respecto a que el 45% de los jóvenes y adolescentes, digamos, no tienen, digamos, con quién dialogar, quién los ayude. Esto y la situación económica también. Vos hablabas de las redes, pero también la situación económica coadyuva justamente a esta situación de desprotección, digamos, del adolescente. Sí, y sobre todo de poder pensar a futuro, ¿no? Porque si vos estás desesperado porque no llegas a fin de mes en tu casa, ¿qué perspectiva de futuro podés transmitirle a tu hijo? Si eso parece como que no tiene mucho sentido, incluso pasa con profesionales, ¿no? Porque antes decías, bueno, estudiás, tenés un título y tenés algo garantizado. Obvio, hace una gran diferencia, sí, igual tener un título universitario, un título de técnico. Esos títulos, o sea, la proyección a futuro en una carrera, por ejemplo, está bueno, pero yo creo que hoy día no tiene la fuerza que tiene justamente por la situación económica, porque ves que el que es docente también la pasa mal, porque ves que el que trabaja... El contexto social, económico que se vive en el país influye. Sí, sí, tenemos un alto índice de inflación, está bien, ahora bajó, pero tuvimos el sacudón de principios de año que la verdad que a todos nos afectó, o sea, a mí, a cualquiera de los que estamos acá, nos afecta, digamos, en nuestro día a día, y eso no nos permite la estabilidad de decir, bueno, de acá a 5 años voy a hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo podemos transmitirle entonces a un adolescente que va a haber un horizonte claro para ellos de acá a 5 años, por ejemplo, que es lo que dura la posibilidad de una carrera o la posibilidad de pensar una inserción laboral? Entonces, eso obviamente que va a desanimar, que va a generar frustración y que va a generar una sensación de anomia, digamos, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Porque no sé, estoy desorientado. Y para los padres, esa situación sumada a la cuestión tecnológica genera muchas veces impotencia, decir, bueno, yo no sé cómo ayudarlo, te dicen. Y los padres también, Claro, pasando... exacto. Justamente la pregunta iba orientada Claro. a eso. ¿Qué hacemos para ayudar a ese joven, a ese adolescente o a esa persona mayor que está en ese momento tan complicado, ¿no? Primero principal, yo creo que si realmente hay, por ejemplo, planteos, digamos, de esto, de que no se encuentra un sentido y un montón de cosas, siempre está bueno por ahí la consulta con un profesional. No necesariamente eso va a derivar en un tratamiento, pero una consulta Sí. no viene mal. Y después, yendo a más al sentido común, por así decirlo, tenemos un saber, ¿sí? Yo soy padre, bueno, Sí. para los que son padres, medianamente tenés cierto saber de lo que se te transmitió y de lo que vos crees que es mejor para tu hijo. Entonces, por ahí también no sentirse avasallados, porque obviamente cuando vemos angustia en otro, muchas veces nos angustiamos nosotros, la angustia es contagiosa. Cuando le pasa a nuestros hijos, más aún nos sí. toca. Sí. Claro, me quedé pensando en muchas veces, decías vos, ¿no? Está bueno cuando por ahí queremos ayudar a nuestros hijos, primero tenemos que estar nosotros, o por lo menos tener un norte. Sí. Ir al psicólogo y visitar, hacer una consulta. El tema es que también muchas veces la situación económica misma no da como para que vayamos a un profesional. Y es ahí donde va mi pregunta. ¿Hay políticas de la provincia que se están implementando para ayudar justamente a estas A personas acceder que... justamente a la ayuda. Sí, sí. Sí, nosotros estamos trabajando para lo que es urgencia, venimos con una mesa que tiene que ver con todo el abordaje integral del tema del suicidio y demás, a pedido de lo que planteó el gobernador en la apertura de sesiones, en donde se está haciendo foco justamente de que haya un flujo claro entre los distintos actores del Estado. Es decir, estamos reunidos, por ejemplo, con 911, con Ministerio de Educación, y que todos tengamos más o menos nuestro protocolo, pero no solo nuestro protocolo, sino también, bueno, una vez que yo cumplí con mi parte, ¿cómo hago el enganche hacia otra área? ¿Sí? Multidisciplinario. Exactamente. Desde lo multidisciplinario y desde lo interinstitucional. Eso por un lado para lo que tiene que ver con las cuestiones urgentes. Después para lo que vos decís, la posibilidad de una consulta, una atención. Digo yo, programas, iniciativas, ¿no? Que estén Sí. disponibles para apoyar a la salud mental, porque de repente yo le quiero ayudar a mi hijo, me gustaría ir a un psicólogo, pero por ahí no hay turno o el cupo ya no está disponible, no tengo ese dinero para pagar una consulta que, bueno, ahora también están un poco más elevados y uno entiende. Sí, sí, es así, la accesibilidad se hace difícil y obviamente uno prioriza otras cosas Claro. muchas veces antes que un tratamiento, ¿no? Por el costo que tiene. Pero bueno, desde lo que es la provincia, nosotros, por ejemplo, en los CAPS sabíamos que había mucha demanda en territorio, entonces lo que se hizo fue reforzar. Pasamos a tener en un principio, el año pasado, alrededor de 10, 11 CAPS, a hoy tener alrededor de 20, 21 CAPS con equipos psicosociales. Es decir, se incorporaron más psicólogos, más trabajadores sociales que brindan ese espacio de atención.
tenemos que seguir trabajando porque hay mucha demanda y estamos pensando, y en conjunto, por ejemplo, con la Secretaría de Prevención de Adicciones, otro tipo de intervenciones que nosotros decimos más comunitarias, que es, por ejemplo, armar red y que el barrio, que la comunidad también pueda contener y pueda tener herramientas para contener a la gente. No va a ser lo mismo que un tratamiento, obviamente, pero nos ayuda a ver efectos agudos de lo que son los problemas de salud mental. Por ejemplo, vamos a trabajar con mujeres autoconvocadas, ¿sí? La idea es ver y darle herramientas para trabajar en conjunto, tanto tema de adicciones como tema de salud mental, y no se va a hacer eso en un hospital, en un centro, lo vamos a ir a hacer en el barrio. A ver qué sucede ahí, qué es lo que ellos están viendo y cómo ellos pueden establecer lazos y redes de cuidado entre sí. Porque lo que vemos es que cuando la comunidad se involucra, por ejemplo, tenemos menos internaciones. Cuando una persona que tiene un tratamiento crónico, por ejemplo, alguien que tenga una esquizofrenia, que necesita medicación continua, que necesita un seguimiento de cerca, si la comunidad le da un lugar, si la comunidad acompaña a esa familia, muchas veces vemos menos internaciones, menos descompensaciones, más posibilidades de inserción. Entonces, bueno, lo mismo para este tipo de cuestiones. Y después lo otro que queremos trabajar, y ayer por ejemplo estuvimos, es con la población adolescente en la escuela, con talleres, tanto ellos como para los docentes. Ah, bien, claro, Perfecto, se capacita sí. también, ¿no? Porque Exacto. a los educadores y también a los profesionales de la salud. Sí, Claro. sí, sí, Nicolás, ¿hay alguna estadística que podemos conocer respecto al tema de cuántos adolescentes están involucrados en esta temática de la salud mental, de problemas? Mira, nosotros tenemos públicas por ahí únicamente las cuestiones del suicidio que se publican desde el área de estadística del ministerio, y ahora estamos trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vos decís que es el registro para tener números más claros. Lo que nos pasaba muchas veces era que cuando llega, por ejemplo, alguien con un intento de suicidio a un hospital que no tiene equipo de salud mental, un hospital nivel 1 que decimos nosotros, comunidades chicas, Claro. que es difícil que tengan un equipo de salud mental porque son hospitales chiquitos realmente, muchas veces no quedaba registro de eso. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar ahora es en la posibilidad de tener una planilla, ¿sí? Que cada vez que hay algún tipo de estos episodios nosotros podamos recibir esa planilla en un correo específico que tenemos en la dirección, y con esa planilla nosotros tengamos, por ejemplo, si está en edad escolar, poder avisar al Consejo General de Educación que este chico está en tal lado con un intento, ¿sí? Hablar con el municipio también, a ver si conocen a la familia, a ver cómo viene la situación, y también lo que tiene que ver con ver, digamos, el seguimiento, porque una vez que alguien llega con un intento, por ejemplo, en la guardia, sí o sí nosotros creemos que debe hacer una consulta, aunque sea por lo menos un contacto telefónico con un profesional tiene que tener, como para decir, bueno, a ver, evaluar el riesgo, ¿sí? Porque ahí podemos anticiparnos y podemos ver que hay otro tipo de complejidad. Por ejemplo, hablábamos fuera de aire este tema de la tolerancia a la frustración. Si vemos que viene por ese lado, trabajar para brindarle herramientas de que pueda pensar, digamos, proyectos más a largo plazo que implican justamente ciertos montos de frustración en el proceso, pero que entienda que eso es algo que le va a dar un sentido, digamos, a su vida, que le va a dar desde otro lugar otro tipo de injerencias. Esa es una de las formas que estamos viendo, que a su vez, como te digo, no solo nos va a permitir monitorear la parte asistencial, sino que vamos a decir, bueno, en este departamento tuvimos tanta cantidad de intentos, tuvimos tanta cantidad de atenciones, y a esto lo vamos a complementar con que hay colegas que están trabajando en el interior, por ejemplo, de la provincia, que a partir de ahora van a tener que ser referentes de su zona sanitaria, ¿sí? O sea, psicólogos o trabajadores sociales que van a ser referentes, que van a hablar con nosotros y te voy a decir, che, mira, como venís de atenciones, necesito que me pases mensualmente la planilla de todos los psicólogos que hay ahí atendiendo, y que también me puedas decir, porque hay municipios que laburan de esta forma también, que es poder comentarme, por ejemplo, si el municipio está financiando un psicólogo, que no es alguien de salud pública, pero que el municipio, por ejemplo, muchas veces se hace cargo, como una posibilidad de atención, así como acá la evaluación de autismo la hace el municipio de Posada, bueno, hay así psiquiatras, por ejemplo, en Andresito, financiado por el municipio. Entonces, que yo pueda decir, bueno, a ver, ¿dónde registra esta doctora sus atenciones? Bueno, le ofrecemos, vemos alguna posibilidad de modelo de historia clínica y que los datos nos lleguen a nosotros y que yo pueda saber si hay un paciente que se está atendiendo con ella, que podamos saber si hay algún problema o lo que sea, si ese paciente requiere una internación, si no está consiguiendo la medicación porque, qué sé yo, no llegó con la receta, faltó al turno. Atención integral. Exactamente. ¿No? Lo que tiene que ver con nosotros decimos con la continuidad de cuidados. No termina en la consulta. No, para nada, me imagino. En realidad ahí recién comienza. Nicolás, esto se da más, estos casos, ¿no?, de salud mental, ¿se da más en varones, en mujeres o venimos
En los empatados, dos. digamos, ¿no? En tema consulta y demás. Mira, los varones somos un tema difícil. Epa. Somos un tema difícil porque no vamos a consulta. No es que no tengamos padecimientos mentales, sino que vamos mucho menos a consulta. Y también eso se ve, digamos, después en los números. Cuando hablamos, por ejemplo, del número de suicidios, son siempre más varones que mujeres. Las mujeres, uno podría decir, bueno, tenemos más casos de mujeres. En realidad son las que más van. O sea, tienen más predisposición porque tienen mucho más incorporado el cuidado de su salud en su día a día. Con los varones tenemos que trabajar porque hay como cierta todavía cuestión cultural, social, de que bueno, de que nosotros tenemos que aguantar, de que es la que nos toca. Y eso hay que trabajarlo para el cuidado de la salud del varón, digamos, para poder tener una vida un poquito más óptima, para que no seamos nosotros siempre los que nos morimos antes que las mujeres, por ejemplo, también como sucede a nivel estadístico, ¿no? ¿Entendés? Entonces, Sí. me parece que... no es- Prestarle más atención, entonces, ¿no? ¿Hay algún tipo de indicios, digo, que pueda, que yo pueda decir, Sí. bueno, mira, lo veo a Ángel Está medio... complicado, está complicado. Claro. Mira, justo lo que hablábamos, por ejemplo, de cómo se presenta la depresión en varones, muchas veces la depresión no aparece de la manera pura, ¿sí? Como esto de, bueno, no le encuentro sentido, estoy desanimado. Porque en algunos chicos más jóvenes sí, pero en adultos, dependiendo del momento vital y demás, también se ve algo de esto, pero aparece de otra forma. Por ejemplo, en el varón a veces puede aparecer como irritabilidad, como conductas de riesgo, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver también con el consumo de alcohol. Son temas que hay que estar atentos quizás como para decir, bueno, a ver qué está pasando. Y este es otro también que me gusta a mí mencionar, siempre es un indicador la calidad del sueño. ¿Sí? Si la persona está pudiendo medianamente dormir bien o si le cuesta dormir, bueno, quizás algo de eso hay que ver qué está pasando con ese insomnio. Distinto digo del que se queda leyendo o mirando reels o lo que sea, es una cuestión distinta. Tampoco me parece que sea saludable, pero si una persona tiene dificultades para conciliar el sueño, quizás, bueno, hay algunas cuestiones que le están aquejando, digamos. Mira, me Claro. quedé pensando Bueno, en eso, ¿no? Sí, Este, sí. Y en líneas generales, Nicolás, el misionero, digamos, la salud mental del misionero, ¿cómo está? Yo creo que está con dificultades como la de casi todos los argentinos por lo que hablábamos del contexto y demás. Lo que yo sí veo, que muchas veces existe como el mito por ahí de que dicen, ¿qué vas a atender a alguien en la colonia? ¿Qué va a venir el Colón a atenderse con un psicólogo? Mentira, yo trabajé en El Dorado y trabajé en Puerto Piraí Sí. y la gente se acerca a la consulta. Yo creo que tenemos otra responsabilidad, digamos, con el tratamiento en ese sentido. No digo que haya del todo, no haya estigma del todo, porque hay ciertos estigmas todavía en relación a la salud mental, pero que somos mucho más prestos y flexibles a darle un espacio para poder trabajar lo que nos está pasando. Yo creo que sí, los misioneros en ese sentido creo que tiene que ver con este empuje que tenemos, esta voluntad de decir, bueno, queremos que las cosas sean mejores, que esto no es lo que es así nomás, no nos quedamos con eso y buscamos algún tipo de salida. Bueno, eso yo creo que se ve en el hecho de que hay mucha demanda, que la gente se acerca, que tiene inquietud y vos te vas y sobre todo los más chicos, vos te vas a una escuela, ayer en la escuela de innovación, pero te llenan de preguntas, están recontra informados. Entonces eso habla de que tenemos un compromiso con eso que está pasando. bueno, y esto también habla de cómo fue cambiando todo, porque antes decía, ¿qué te vas a ir? Pero eso es cosa de locos. Claro, era tabú hablar del psicólogo. Y en realidad es todo lo contrario. Exactamente. Sí. Es todo lo contrario. ¿Qué papel juega, Nicolás, la inclusión de los adolescentes? Porque, bueno, hablábamos justamente de esto, ¿no? Hoy en día, que parece que todo pasa por las redes sociales, pero que, a ver, las situaciones del día a día, ¿cómo afectan a los adolescentes? Y la inclusión también, ¿no? Yo creo que los temas de salud mental en relación a los adolescentes, ellos lo tienen mucho más presente, pero tenemos que tener cuidado porque por ahí son muy prestos a querer autodiagnosticarse, por ejemplo, Claro. justamente porque hay mucha información circulando respecto de la salud mental y poder marcar, digamos, que hay cuestiones que las tiene que definir un profesional, que no es algo que ellos puedan autodefinir de ese modo, por lo menos. Eso me parece importante. Y están, yo creo que muy inquietos y sedientos de tener esa información, de poder tener espacios donde poder hablar, poder sacarse las dudas al respecto, poder darle... porque yo creo que justamente es un momento en donde, como te decía, es un momento vital en donde se juegan un montón de cosas. Una crisis a nivel de la identidad se habla, entonces uno tiene que rearmarse esa nueva identidad de quién va a ser uno después de la adolescencia, por así decirlo, porque ese es el proceso que hace el adolescente. Y bueno, nosotros lo trabajamos mucho a nivel de las escuelas. Existe también en el Ministerio un programa de salud integral adolescente con el cual hemos hecho varias actividades y buscamos, digamos, siempre la participación de ellos en ese sentido.
pero vemos esto. Ellos, diría que el tema de incluirlos es medio que es casi un mandato, porque como te digo, vos donde vayas a una escuela, escuela secundaria, el tema aparece, el tema lo quieren hablar, tienen muchas inquietudes, tienen muchas preguntas, y también ellos a su vez también se informan mucho, entonces también es un desafío. Afortunadamente son tan diferentes a nosotros, ¿no? Cuando por ahí éramos Claro, adolescentes. antes cuando alguien mayor hablaba y decía algo era palabra santa, no Claro. se discutía. Los chicos hoy te debate cada idea, Y está cada bueno que así propuesta, sea. está bien. Sí, yo creo que siempre en el marco, como siempre se dice, en el marco de respeto se puede debatir, y está bueno porque también hay una realidad. Ellos se informan, pero lo que tiene el profesional es el criterio. Claro. Entonces está bueno ayudarles con ese criterio a la hora de informarse, porque la información de las redes, como tú Poner decías, en contexto, digamos, ¿no? es tan vasta, y sobre todo en nuestro campo, la salud mental, que hay, qué sé yo, tenés los desarrollos de Estados Unidos, los desarrollos de Francia, los desarrollos acá latinoamericanos, que a veces tienen perspectivas muy diferentes. Qué sé yo, en la Argentina tenemos una tradición que hace mucho foco en la comunidad, en salir a territorio, en salud mental como parte de la APS, que es distinto al modelo neurocientífico, y obviamente son ramas y enfoques diferentes. No quiere decir que una no la al otro, pero está bueno poder ir charlando y poder presentarlo esto con los chicos, también está bueno. Bueno, Nicolás, la verdad que el tema da para hablar largo y tendido, porque es un tema que está en el debate de las mesas en el día de hoy, así que te agradecemos de todas maneras tu tiempo, el haberte acercado, el haber compartido con nosotros acerca de este trabajo que vienen realizando desde la provincia. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nicolás Aranda es director provincial de salud mental, hablando justamente de la salud mental en los adolescentes y